Iniciar, vamos a aprender el día de hoy lo que es la tasa interna de retorno o la tasa de rendimiento que conocemos como la TIR, ¿sí? Donde la tasa de rendimiento o la de retorno es una propuesta de inversión que es a base de una tasa de descuento que iguala al valor presente de los flujos de efectivos esperados en el flujo de salida inicial. Es decir, ¿cuál es la tasa que me iguala mi flujo de salida inicial? Que en el ejercicio que venimos realizando nos habla de que su flujo de salida es de 95.000 y entonces, ¿cuál es la tasa que nos iguala a 95.000? Nuestro flujo de salida inicial. Entonces, la tasa interna de retorno entonces es igual a lo que aquí está en la fórmula, flujo de salida inicial más la sumatoria de los flujos de efectivos divididos entre la TIR. Entonces es lo que tenemos aquí. Entonces ya esta parte ya la tenemos avanzada. El método que vamos a utilizar es el método de interpolación. Es el que vamos a utilizar para para la tasa interna de retorno. Vamos, yo lo que voy a hacer entonces, voy a ocupar los flujos de efectivo y voy a agregar unas columnas donde vamos a utilizar otra fórmula en el ejercicio. Bueno, vamos a agregar esta columna donde vamos a usar un factor de interés del valor presente neto. Es una fórmula donde vamos a obtener el factor de interés del valor presente neto de los flujos de efectivos que tenemos en nuestro ejercicio. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que es la que estaremos utilizando para determinar el valor presente, ¿no? Entonces aquí vamos, no es la el flujo de salida inicial no lo tomamos en cuenta, aquí lo voy a marcar de negro, puesto que este no lo tomamos en cuenta, no lo consideramos para efectos de calcular la tasa interna de retorno, ya que recuerden que es lo que nosotros queremos, ¿sí? Es lo que nosotros queremos igualar. A eso es lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, por eso no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, de acuerdo a la fórmula, dice del factor de interés del valor presente neto, dice que es igual a 1 entre 1 más I, que es una tasa dada. Entonces, yo voy a dar una tasa. Aquí la tasa que es aleatoria, por eso no vamos a hacer método de interpolación. Vamos a utilizar primero una tasa del 15%. Entonces, vamos a aplicar la fórmula y nos dice, entonces, que es 1, dice, entre, vamos a abrir dos paréntesis, puesto que tengo elevado una potencia dice que es 1, dice, más, me está diciendo más I. ¿Cuál es I? Esta es la tasa propuesta, el interés propuesto del factor de interés del valor presente neto que estamos proponiendo es del 15%. Y luego dice que es elevado a la n. Entonces vamos a sacar elevado a la n. Entonces, y para esto necesitamos el simbolito que va hacia arriba para que nos indique la elevación a la potencia.
bueno, este es el simbolito, el que estamos viendo ustedes aquí, véanlo aquí en donde estoy escribiendo la función. Abro paréntesis y me dice que n, y n se refiere al periodo. ¿De qué periodo estoy calculando? Del periodo 1. Entonces, este va a ser el periodo 1. Yo en este caso voy a fijar, acuérdense aquí el interés del 15%, lo voy a fijar para que yo corra la fórmula y me dé los resultados de los otros periodos. Y entonces, perdón, aunque me faltaba cerrar nada más con un paréntesis, cierro con un paréntesis que me hacía falta, que es este que me está indicando, puesto que abrí un paréntesis y no cerré, para la sintaxis de Excel. Entonces ya tengo aquí mi primer factor de mi primer periodo, factor de interés del valor presente que vamos a calcular. Entonces yo aquí pues ya le puse, ya fijé la celda y entonces sí lo tengo que hacer sucesivamente. Sería, acá n es la que va a ir variando. Al segundo periodo pues sería n2 y así sucesivamente. Como mi fórmula ya está programada, entonces yo aquí tengo ya a n1, n2, n3, que aquí está lo que va seleccionando y ya tengo mi valor, ahora sí, mi factor de interés del valor presente neto. Ahora, ¿qué voy a obtener? Mi valor presente. Y el valor presente, aquí le vamos a poner valor presente, que es el que estoy buscando, o mis valores presentes, que es lo que vamos a calcular. Entonces tenemos aquí en la fórmula, déjenme hacer el ajuste para que no nos perdamos. Y ojo, el valor presente, vamos a multiplicar el factor por el flujo de efectivo. Entonces, este factor que yo tengo aquí lo voy a multiplicar por el flujo de efectivo, que es el que les voy a marcar aquí ahorita en un color para que ustedes distingan qué es lo que voy a multiplicar. Así de cada uno de los periodos, entonces multiplico este factor por el flujo de efectivo y ya tengo aquí mi valor presente del primer periodo. Entonces lo bajo todo, corro mi fórmula, puesto que voy a multiplicar así cada uno, ¿no? El factor del periodo 2 por el flujo de efectivo del periodo 2. El factor del periodo 3 por el flujo de efectivo del periodo 3. El factor del periodo 4 por el flujo de efectivo del periodo 4. El factor del periodo 5 por el flujo efectivo del periodo 5. Entonces ya aquí tengo mis valores presentes, pero ojo, aquí todavía no es el resultado. Recuerden que estamos haciendo el cálculo de la tasa interna de retorno o de rendimiento, que es igualado al flujo de salida inicial a través del método de interpolación. Es más, aquí le voy a agregar, me dice, vamos a ponerle qué método estamos utilizando. Interpolación. Ustedes podrán encontrar algunos otros tutoriales donde existan otros métodos, ¿no? Pero nosotros estamos usando el método de interpolación. Para esto, cuando hablamos del método de interpolación es que voy a encontrar dos tasas que me aproximen al flujo de salida inicial. En este caso, yo ya aquí estoy usando el 15%. Bueno, entonces, ¿qué busco? Aquí voy a sumar el valor presente. Voy a sumar todos estos valores presentes. Yo aquí en Excel nada más lo voy a dar sumatoria. Y entonces tengo que es 102. Entonces, 102 es mayor a 95. Entonces, estoy en el extremo superior. Ahora necesito encontrar un valor presente o mi suma de valores presentes que sea menor a 95 porque ya encontré el que es mayor. Entonces, para efectos de este ejercicio, y voy a hacer lo mismo, calcular lo mismo que nos decía la fórmula, ¿no? Y entonces serían, como quien dice, estamos hablando que estos factores, ¿qué va a pasar? Se repiten, estos factores se van a repetir, puesto que acuérdense que el factor de interés solamente utilizamos el periodo, para el periodo 1, para el periodo 2, para el periodo 3. Y lo que va a cambiar acá, o sea, la fórmula se va a repetir, lo que va a cambiar es el interés, la I, que nos está marcando aquí en la fórmula que yo les estoy compartiendo, que ahorita se la voy a marcar aquí a ver si me deja de negrita para que ustedes distingan. Eso es lo que va a cambiar, puesto que N y N, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Ahora vuelvo a copiar esto que está aquí porque ahora lo vamos a hacer otra vez, pero con otra tasa que vamos a proponer. Esta tasa nosotros la proponemos porque vamos a interpolar. Vamos a buscar un número mayor a 95 de valores presentes. Vamos a encontrar la sumatoria de valores presentes de nuestro flujo efectivo que sea mayor a 95 y uno que sea menor a 95.
Para esto, aquí yo voy a proponer una tasa del 20% para esta otra interpolación. Yo aquí nada más voy a hacer voy a copiar la fórmula para que yo nada más aquí la voy a corregir esta fórmula. Entonces, si se dan cuenta ya se fijó aquí y voy a cambiar nada más el periodo, que ese es el que no va a variar. Entonces, lo hago igual. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Vamos a quitarle aquí. Lo que obtengo aquí en este momento, pues estoy haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hice? Me dice que mi factor de interés del valor presente neto del interés 20 por el periodo que corresponde. Entonces, en este caso, perdón, aquí moví la fórmula mal, en el periodo 1, recuerden. Darle enter. Entonces, les comentaba. Entonces, quiere decir que es 1 entre 1 más I. I sería la nueva tasa que estoy proponiendo, que es del 20%. Esa sería la nueva tasa. Elevado al número de periodos que corresponde al periodo 1. Y entonces, fijo aquí mi tasa de interés que estoy proponiendo, que es del 20, y voy a correr mi fórmula. Y entonces voy a obtener aquí, voy a poner esto en blanco, digo sin relleno, para que ustedes puedan ver. Entonces aquí tengo mis nuevos factores para una tasa de interés, para un factor de interés del 20%. Y vuelvo a realizar lo mismo que hice para el valor presente neto. Y entonces aquí tengo que voy a multiplicar entonces mi factor de interés del valor presente neto del periodo 1 por el flujo de efectivo del periodo 1. Y entonces acá tengo ya mis valores presentes a una tasa de factor de interés propuesta del 20%. Entonces aquí voy a agarrar y voy a correr mi fórmula, puesto que solo se va a multiplicar. Recuerden los mismos procedimientos que hicimos con el valor presente a un factor de interés, valor presente neto propuesto, valor presente propuesto del 15%. Entonces, y de la misma forma ahora voy a hacer que mi sumatoria. Y vamos a ver si tenemos un valor menor. Y vean que sí, aquí ya tenemos un valor menor de 95. Entonces ya puedo interpolar. ¿A qué se refiere interpolar? Que tengo dos valores, ¿sí? En dos extremos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, ¿cuál es mi flujo de salida inicial? Y aquí lo voy a empezar a interpolar. Vamos a partir de aquí. Voy a poner aquí mi flujo de salida inicial y lo voy a anotar aquí abajo. ¿Es de cuánto? Estamos hablando que es de 95. Yo ya aquí ya encontré mis dos valores presentes, mis dos factores de interés, valores presentes, que me van a ayudar a interpolar para igualar la tasa a 95. Porque la tasa del 20 a una tasa del 20 estamos hablando que el valor presente es de 91, falta para llegar a 95. A una tasa de valor, a un factor de interés valor presente del 15%, se pasa del flujo de salida inicial, o sea, del valor del flujo de salida inicial. Entonces, tengo aquí mi flujo de salida inicial y acá vamos a poner entonces para poder interpolar esta parte, tenemos que a una tasa del 20%, que es la mayor, ¿sí? Tenemos que es de 91. Entonces, aquí tengo mi primera tasa, ¿no? Del 20%. Y a una tasa del 15%, yo tengo un valor, mi valor presente de 102. Entonces, yo lo que voy a encontrar, ¿qué porcentaje equivale a 95? Por eso se llama interpolar. Y aquí vamos a usar reglas de 3 también. Entonces tenemos, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuánto hay de 20 a 15? Si hablamos cuánto hay, ahora sí que si hacemos aquí una línea, ¿cuánto hay del 20 al 15? Estamos hablando que del 20 al 15, ¿qué porcentaje hay? Perdón, la línea la hice arriba, vamos a hacerla aquí abajo. Y vamos a quitar esta línea de arriba para que no nos confundamos. Disculpen ahí, vamos a poner ahorita sin bordes, ¿no? Vamos a quitar un poco los bordes, pero aquí vamos a corregir un poquito para que... Y aquí yo voy a insertar una celda para que no quede tan pegado y nos dé chance a dar la explicación de los porcentajes. Entonces, del 20 al 15, ¿qué porcentaje hay? ¿Qué porcentaje tenemos? Tenemos un ¿qué?
un 5%, porque 20 menos 15 nos daría un 5%. Entonces yo aquí lo voy a usar con la fórmula, o sea, 20 a menos 15 tenemos un 5%. ¿Qué quiere decir? Que de 91.075 del valor presente a 102.712.01 tenemos un 5%. Por eso es que lo hacemos por interpolación, porque queremos encontrar el porcentaje de quién, del 95. Este es el que necesitamos encontrar. ¿Qué porcentaje es? Y esa sería su tasa interna de retorno, porque acuérdense que dice que debe ser, o de rendimiento dice que debe ser, el flujo de salida inicial debe ser igual. Entonces, ¿en qué porcentaje me da 95 mis flujos de efectivos que sean iguales? Entonces, por el método de interpolación es lo que estamos realizando. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí vamos a hacer una resta. ¿Qué diferencia, o sea, cuánta diferencia hay de aquí a acá en dinero? Entonces, lo que hago es una resta que voy a hacer a 90, voy a hacer lo siguiente. Entonces, a 91, ¿sí? Le vamos a restar 95. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Que nos da menos 3.000. O sea, que hay una diferencia de 3.924. Ahora, ¿qué diferencia hay de 95 a 102? Entonces tenemos que es de 95 a 102. Este es mayor, ¿sí? Entonces, como este es mayor, entonces menos 95. Y tenemos que hay una diferencia de 7.712 pesos. Ok. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Perdón, lo vamos a hacer en positivo. Vamos a cambiarle aquí nada más los valores para poder sumar cuánto equivale este 5%. Entonces, vamos a ponerle entonces cuál es mayor. 95 menos 91. Entonces, tengo 3.924. Ahora, la suma de estos, que voy a marcar aquí, vamos a rellenarlos en un color aquí clarito. ¿Cuánto es? La suma de esto nos va a dar que es 11.636. ¿Qué quiere decir? Que este 5% equivale a 11.636. Eso es lo que equivale. Entonces, ya tenemos ahí nuestros primeros resultados. Y ahora, ¿cómo vamos a resolverlo? Esto lo vamos a resolver a través de una simple regla de 3. ¿Estamos? Entonces, si para yo encontrar el porcentaje, si yo quiero usar la parte del factor de interés que es del 20%, aquí lo vamos a, si yo quiero usar esta, vamos a encerrarlo en un cuadro, ¿sí? Si yo quiero usar esta, entonces mi regla de 3, ¿cómo quedaría? Mi regla de 3 va a quedar de la siguiente manera. Déjenme insertar otras columnas para hacerlo dentro del cuadro. ¿Sí? Entonces ya tenemos, tenemos aquí que lo que es el 5% que tenemos allá, equivale a qué? A los 11.636. Y entonces, ¿cuánto equivale si quiero usar estos 3.924.27? ¿Qué porcentaje equivale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, una regla de 3. Esta sería X, ¿no? Entonces, para aplicar la regla de 3, que es el porcentaje que queremos encontrar, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, vamos a agregar aquí otra columna para que no quede todo tan pegado. Y vean ustedes cómo queda, ¿no? Ojo, recuerden que aquí había una línea que ya la borramos tantito aquí donde pusimos esta marca, pero que no se les olvide. Pero vamos a ponerle si quieren aquí relleno para saber que estamos hablando que del 20 al 15 hay 5% y eso equivale a, perdón, y eso equivale a esto que tenemos acá, ¿no? Para usarlo así figurativamente. Y entonces, ¿cuánto equivale de aquí al 95? Que es lo que estamos encontrando con la regla de 3. Y entonces la regla de 3 nos dice que es, vamos a abrir un paréntesis, nos dice que esto dice que es los 3.900
24.97 por esto, nos dice, lo dividimos entre los 11.000. Y entonces aquí tenemos que esto es en porcentaje. Vamos a convertir aquí nada más a porcentaje. Tenemos que es vamos a darle decimales, unos 4 decimales para que nos dé un poquito más exacto. Lo estamos haciendo en Excel. Entonces tenemos que estos 3.924 valen ¿cuánto? En porcentaje, 1.68 de los 11.000. Entonces aquí yo ya puedo obtener de esta forma mi tasa interna de retorno. ¿Por qué? Porque ya tengo entonces que sería entonces a 20. Si voy hacia acá, ¿qué tendría yo que hacer para llegar al 15? Sería restarle. Entonces lo que voy a hacer es restarle lo que es el 20%, que fue mi factor de interés que tengo aquí de este lado con el que estoy trabajando, menos lo que equivale esto, y con eso llego a mi tasa interna de retorno, y entonces tengo que es de 18%, 18, 31, 36. Entonces, eso es lo que obtendríamos. Ahora, ¿qué pasa si lo hago ahora de este otro lado? Vamos a hacerlo, no debe de dar lo mismo. Hacemos lo mismo, nada más que la regla de 3 va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces aquí yo ya sé que el 5%, ¿sí? Equivale, ¿a qué equivale el 5%? Equivale a 11.000. Y entonces aquí ya tengo, vamos a ponerle Y por acá, aunque va a ser la misma, ¿sí? Y tenemos que en Y vamos a obtener aquí, tenemos que esta equivale, ¿cuánto equivalen los 7.712? Entonces vamos a determinarlo en la tasa, y entonces tenemos en el resultado, déjenme ponerle Y aquí, y tenemos que en el resultado, esto es igual a, quedamos que entonces la regla de 3 abrimos paréntesis, 7.712 por 5%, eso lo dividimos entre 11.636 y tenemos que es de, vamos a convertirlo en porcentaje, vamos a darle 4 decimales, recordemos, para estar un poquito más exacto, y es de 3.36. Yo este dato lo voy a mover para acá para ponerle aquí nada más X, pero ya recuerden que ya lo realizamos. Bueno, aquí lo configuramos un poquito, creo. Pero bueno, ustedes ya lo tienen bien por allá. Este es nada más para que no perdamos la visión. Entonces, y entonces aquí tenemos que es de Y es igual a 3.3136. Entonces, ¿cómo obtendría mi TIR si ocupo este dato en la interpolación? Bueno, entonces, si quiero ir de aquí para acá, lo que tendría yo que hacer es sumar. O sea, hay que usar la lógica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sumar entonces lo que es el porcentaje que obtuve aquí en Y de la interpolación. Eso es lo que voy a realizar, sumar. Entonces vamos a hacer esto. Sumamos el 15% de mi factor de interés del valor, del valor presente que yo propuse, más, perdón, aquí se me fue una, sería más 331. Y entonces tenemos y llegamos al mismo resultado. Entonces nuestra tasa interna de retorno, si se dan cuenta, tenemos el mismo resultado. No hay variación, o sea, por cualquiera de los dos lados o de los dos factores de interés que yo utilice para usar mi regla de 3, pues voy a encontrar mi tasa interna de retorno. Entonces, como resultado, entonces, ¿qué tengo como TIR? Mi TIR entonces es del 18, 31, 36. Esa es mi tasa interna de retorno. Y entonces aquí ya encontré lo que yo andaba buscando. De esta forma podemos entonces calcular o encontrar la tasa interna de retorno por el método de interpolación. Bueno, entonces hasta ahí la parte del ejercicio que corresponde en este video, y nos estaríamos viendo en otros videos para ver lo que continúa del ejercicio. Bonito día. No olviden, suscríbanse al canal y denle me gusta al video si les parece interesante.